Buenas, ya saben que en el extintor vamos con un día de decalaje y el momento emotivo de la jornada de ayer fue cuando don Carles Francino de la cadena SER emitió un fragmento de audio de su competidora por la franja de tarde, doña Julia Otero de Onda Cero, que compartía su situación una vez le detectó la enfermedad que padece. Que vivir es urgente y creo, Francino, que hoy no nos podemos olvidar de una compañera con las que compartimos muchas cosas, entre ellas las horas de radio. Compartimos sobre todo eso, la pasión por la radio, pero también por el periodismo, por la vida. Somos rivales, pero no somos enemigos, ¿eh? Competimos, pero nos respetamos y nos apreciamos. Por eso le deseamos hoy más que nunca lo mejor a Julia Otero. Buenas tardes, familia. No saben la ilusión que me hace este arranque de hoy. Pues nada, por la parte que tiene que ver con la señora Otero, desearle sinceramente lo mejor. Ojalá salga todo bien en los temas de salud, que siempre son muy delicados, y desde la máxima gratitud que además yo tengo hacia ella por cómo se portó conmigo. Pero quiero poner el acento en lo que ha dicho el señor Francino justo antes de conectar con ella. Somos rivales, pero no somos enemigos, ¿eh? Competimos, pero nos respetamos. Es un poco triste que tenga que aclarar y matizar el señor Francino que aunque sean competidores no son enemigos. Porque quiere decir que se parte de la base de que por estar en empresas diferentes ya tendrían que ser enemigos. Creo que era una aclaración innecesaria porque además todos sabíamos que el señor Francino y la señora Otero no es que tengan una trayectoria de enemigos acérrimos, ni de polémicas, ni de broncas. Han sido trayectorias muy parecidas. Radio en Cataluña, los dos han pasado por TV3. Ideológicamente, en coordenadas diría que similares. Su posición ante el gobierno diría que también es similar. Por tanto, lo triste es pensar si en el caso de que la señora Otero tuviera la ideología antagónica a la que tiene, si entonces el señor Francino diría aquello de somos competidores pero no enemigos. Y lo digo porque recuerdo que cuando el señor Francino estaba en las mañanas de la SER y su principal competidor en audiencia en aquella época era la COPE, con don Federico Jiménez de los Santos, que era el que estaba entonces en la COPE, en ese momento el señor Francino no decía somos competidores pero no enemigos. Es más, cuando alguien le mencionaba el nombre del que era entonces su principal competidor, no reaccionaba muy bien. Que tengo prisa, pongo Jiménez Los Santos, pego unos brincos. Tiene mérito hoy aquí un tío de la SER, un tío de la Sexta. Sí, sí. ¿Traemos solo de la copia, hacemos una orgía o qué? Porque... Una orgía cuando quieras y donde quieras. ¿Con Jiménez Los Santos también? Si se te ocurre comparar a la SER, aunque sea por el otro extremo, con según qué proyectos, subo las escaleras y te veo. Te aviso. Cuidado con Francino, ¿eh? Sí, con un micro de la SER. Ya, pero existe esa costumbre un poco tonta de tratar de fingir equidistancias. Ya. Y cuando hay algo muy extremista, muy radical, muy que no te gusta y tal, busca siempre un referente en el lugar contrario. Y nosotros, ni yo, estamos en el lugar contrario de nadie. La dignidad y la indignidad no son cosas antagónicas. Están en dos planos distintos y no se pueden comparar. En ese momento, la SER no decía la COPE son nuestros adversarios pero no nuestros enemigos. Decía SER dignidad, COPE indignidad. Llegó a hacer una tribuna en prensa para decir que no tenía nada que ver con ese otro tipo y que no le consideraba un competidor, ni siquiera. Por tanto, me da un poco de pena pensar que para el señor Francino pueda ser competidor o no de él, adversario o no de él, o enemigo o no de él, según la ideología que tengas. Somos rivales, pero no somos enemigos, ¿eh? Competimos, pero nos respetamos. Hablando de respeto o de la ausencia de él, la máxima responsable del Ministerio del Feminismo en España, doña Irene Montero, estuvo en Radio Cable ayer, donde quería explicar lo muy útil que era el Ministerio del Feminismo que regenta ella, lo cual es lógico porque tiene que justificar su puesto. El problema es que para hacerlo, para demostrar lo mucho que había que hacer en nombre del feminismo en España, metió en la misma conversación la situación de las mujeres en España y la situación de las mujeres en Afganistán. Todas las culturas y todas las religiones tienen formas y con diferentes niveles de dureza de esa violencia de oprimir a las mujeres, de disciplinar sus cuerpos y de oprimirlas. Y eso pasa en Afganistán, pero también pasa en España, con unas tasas todavía intolerables de asesinatos machistas, tasas increíbles de violaciones y de violencias sexuales que todavía están absolutamente normalizadas. Entonces, todas las culturas y todas las sociedades, creo que no podemos hacer... Todas tenemos mecanismos de opresión de las mujeres y todas vivimos en sociedades patriarcales. Señora Montero, que yo entiendo que hace estas declaraciones para justificar por qué sigue haciendo falta un ministerio feminista en España y todo lo que le queda hacer al feminismo, básicamente para justificar
lo que el Estado invierte en una institución como es su ministerio, pero no se da cuenta que si dice, bueno, aquí como allí, como en todas partes, y en todas partes pasa lo mismo, en todas partes es igual, en todas partes es igual, en todas partes es igual, en todos los países cuestionabas, estás contribuyendo a frivolizar, suavizar, reducir la gravedad de lo que está pasando en Afganistán. Todas las culturas y todas las sociedades creo que no podemos hacer, todas tenemos mecanismos de opresión de las mujeres y todas vivimos en sociedades patriarcales. Si un país decidiera a lo Herodes, vamos a asesinar a todos los niños de tal edad, un ministro de otro país no puede responder diciendo, bueno, pero en todos los países hay algún asesino que mata niños, así que todos tenemos que mirar por lo nuestro. Porque entonces se le diría que está blanqueando a ese Herodes, como usted, señora ministra, está blanqueando a los talibán. Pero también pasa en España, con unas tasas todavía intolerables de asesinatos machistas, tasas increíbles de violaciones y de violencias sexuales que todavía están absolutamente normalizadas. Entonces, así que, según la señora ministra Montero, en España está normalizado que violen a la gente. Esto sí que es marca España. Claro, los tertulianos gubernamentales lo tenían difícil porque tenían que justificar una declaración de esta naturaleza y se les notaba un poco incómodos. El problema de la violencia sexual contra la mujer existe en nuestro país, pero me ha parecido entenderla, dice que lo hemos normalizado. Yo creo que eso no se ha normalizado en absoluto, se persigue, más se debe perseguir todavía. Hombre, yo creo que recordar las asignaturas pendientes que las sociedades avanzadas, incluida la nuestra, tenemos en relación con los derechos de la mujer, pues yo creo que eso debe ser una constante. El señor Chema Crespo ha recurrido al truco de la traducción simultánea. Es decir, la señora Montero no quería comparar nada con Afganistán, lo que quería decir era poner de manifiesto que queda mucho recorrido por hacer en España. Y ha tenido que decir que la parte de que en España está normalizado violar a la gente, pues que no lo compartía, básicamente porque es una bestialidad que una ministra del gobierno de España diga al mundo que en España está normalizado violar a la gente. A la España de hoy, donde la violencia de género afecta directamente a las mujeres, ¿no? Decía Esther que hay un hilo conductor entre el manifiesto, por ejemplo, que firmamos muchas mujeres, muchas periodistas y de otras profesiones para ayudar a las mujeres en Afganistán en una situación terrible, y lo que decía el manifiesto, que al final somos las mujeres quienes tenemos que dar la cara por la situación de otras mujeres que lo pasan muy mal en países como Afganistán. Doña Pilar Velasco centra el balón para que en vez de hablar de la señora Irene Montero hablen de aquel manifiesto que difundieron un grupo de mujeres periodistas para solidarizarse con las mujeres afganas. Seguramente el manifiesto se hizo con buena intención, pero a veces en este tipo de manifiestos me queda la duda de si sirven para ayudar algo o es más un grupo para hacer un listado de quienes somos muy solidarios y nos sentimos muy guays por formar un manifiesto de apoyo a lochang.org. A lo mejor en este caso ayuda muchísimo. Yo soy escéptico a esos manifiestos. Pero la que llegó más lejos no fue ni el señor Chema Crespo ni la señora Velasco, fue la señora Falleras. ¿El régimen machista? ¿Estamos hablando del macho? Porque nos rasgamos las vestiduras cuando hablamos de las de Afganistán y no hablamos de las de casa. Así por pronto, diría a voz de pronto que aquí las mujeres pueden denunciar si temen ser maltratadas o agredidas, y no tengo claro que se lo puedan hacer en Afganistán con los talibán. Lapidación en caso de que una persona, un varón, decida... Pertenezco a un grupo que acompañamos a niñas y mujeres maltratadas a los juzgados de Plaza de Castilla cuando ya no pueden ir solas. Claro. Cuando las acompañamos, te aseguro que no es diferente Afganistán y España. Cuando las acompañamos, te aseguro que no es diferente Afganistán y España. Si es que si el tema no fuera tan serio... Señora Falleras, dice usted, yo he acompañado a muchas mujeres cuando iban a declarar en tribunales españoles de maltrato y no es diferente a lo de Afganistán. ¿Se da cuenta que la simple construcción de esa frase es absurda? ¿Acaso en los tribunales talibán habrá un tribunal específico de delito contra la violencia de género en un país donde se dice que las mujeres tienen que ir tapadas porque su belleza pertenece al marido y si van expuestas provocan a los otros hombres? ¿Y si se maquillan las manos se cortan? Bestiales. No estoy tapando nada. Que nos sorprenda mucho los crímenes contra las mujeres de Afganistán o de cualquier otro lugar. Yo no tolero que maltraten a ninguna... Yo no tolero que... Quizá la gente se indigna más con lo que pasa allí porque ha comprendido que no es lo mismo un Estado que persigue a los criminales maltratadores y una vez acredita que han cometido ese crimen los manda a prisión, que el Estado que fomenta el maltrato y los blinda con su ley.
pero por lo visto la señora Fallarás no es capaz de entender esa diferencia. Yo te lo voy a comparar y ya me perdonarás. Si de verdad el ministerio quiere hacer cosas en nombre del feminismo, quizá tendría que pensar que es posible que quien más hace daño al feminismo en este momento son presuntas portavoces que solo contribuyen a ridiculizar ese movimiento. Estás pensando que todos los hombres por ser hombres son culpables. Claro que no piensas eso. Pienso que todos los hombres... Todos los hombres... Enmienda la totalidad. Pienso